Hola jóvenes, ¿cómo están? La presente clase es para poder analizar la actividad de integración final, para que puedan contestarla de buena manera, resolver cualquier duda con respecto a cómo se resuelve esta, de manera tal que les pueda ir bien. ¿Ya? Antes de comenzar, me interesa dejarles súper claro que esta actividad de integración final corresponde primero al 35% de la nota final. Por lo tanto, si les ha ido más o menos en las notas de las cuatro evaluaciones finales que llevamos hasta el momento, esta nota es bastante significativa. Es más significativa que todas las anteriores, porque, insisto, para el 35%. Por lo tanto, si le ha ido más o menos con esta nota, pueden subir su nota bastante, y si es que le está dando rojo hasta el momento, puede hacer que les dé azul eh, de manera considerable. Lo mismo, si no le ha ido tan bien y quieren mejorar su nota, esta actividad les sirve de mucho porque, insisto, vale bastante, tiene bastante ponderación con respecto a la nota final, que, insisto, es un 35%. Ahora bien, ¿qué tienen que tener claro también? Que esta actividad de integración es obligatoria. Por lo tanto, si no la contestan, reprueban la asignatura. Independientemente que tengan 4 7, por decir algo, en las cuatro evaluaciones finales de las unidades, da lo mismo. Aunque lleven promedio 7 hasta el momento, con las cuatro evaluaciones que han contestado, si no contestan la actividad de integración, reprueban automáticamente la asignatura. El contestar esta actividad de integración es requisito para aprobar, ¿ya? Así que ojo con eso. Y lo segundo, para aprobar la asignatura deben tener nota azul, o sea, 4 o más en esta actividad. Si tienen nota roja en esta actividad, también reprueban. Así que ojo con eso para que lo tengan presente. De hecho, en la página donde ustedes descargan el documento de la actividad de integración, está todo esto detallado. Así que para que estén atentos, atentas, y lo revisen y lo lean, para que después no tengan ningún problema y no tengamos ninguna dificultad al momento de eh, los requisitos de la asignatura para poder aprobar con respecto a esta actividad de integración final. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué es lo que me interesa en esta clase? Que analicemos todos los ítems, todas las preguntas que se hacen para poder orientarlos y orientarlas de acuerdo a cómo se contestan, ¿cierto? Y poder retroalimentarlos también con respecto a los errores que tuvieron al contestar cada una de las unidades, que son preguntas que se repiten, ¿cierto? En esta actividad de integración final, ¿ya? Para poder retroalimentar y no cometan los mismos errores que cometieron en general, ¿cierto? En cada una de las evaluaciones finales de cada una de las unidades, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Lo primero relacionado con la unidad uno, ¿cierto? Que se repite la pregunta que se hizo en esta evaluación. Primero es, lo que tenemos que hacer es, se nos pide que podamos colocar las falacias. Se nos pide que, como dice acá, que seleccionemos dos tipos de falacias, ¿cierto? Y que elaboremos ejemplos de argumentos que corresponden a estas falacias, ¿cierto? Y justifiquemos. Por ejemplo, aquí colocan un tipo de falacia. Por ejemplo, la falacia, no sé, cualquiera, no se me ocurre ninguna en este momento. Por ejemplo, ad hominem, ¿cierto? Entonces colocamos esa falacia. Aquí colocamos un argumento que puede ser inventado, sacado de algún texto, de algún diario, de alguna noticia, de algún político, de lo que usted quiera, ¿cierto? La colocan ahí, ¿cierto? Colocan el argumento, la frase, y luego acá abajo justifican por qué la frase que pusieron o la oración que pusieron en el argumento corresponde a la falacia que indicaron arriba, ¿ya? Entonces colocan el tipo de falacia, colocan el argumento, que es la frase, oración, ¿cierto? Que representa la falacia, y aquí abajito justifican el por qué la oración que colocaron en el argumento corresponde precisamente a la falacia indicada. Ahora bien, eso es con respecto a la primera pregunta. La segunda tiene relación con el razonamiento inductivo y deductivo, donde se les pide crear, ¿cierto? Un diagrama de Venn con los datos que le aparecen acá, sabiendo lo siguiente, ¿ya? Entonces acá, a diferencia de lo que se les pidió en esta unidad, ustedes tienen que construir el diagrama de Venn, ¿ya? Y para eso me interesa que veamos un ejemplo, ¿ya? Que es similar a este, así que este ejemplo que vamos a ver les sirve bastante. Entonces, veamos. Veamos un poquitito, me interesa que veamos el ejemplo que se los voy a pasar a mostrar acá.
Ahí está, ¿cierto? Es bastante similar. Entonces, leámoslo un poquito. ¿Qué dice? Dice que 23 estudiantes se inscribieron en lenguaje, ¿cierto? Que 14 estudiantes se inscribieron en matemáticas, que 20 estudiantes se inscribieron en ciencias, 7 estudiantes se inscribieron en lenguaje, matemáticas y ciencias, 8 estudiantes se inscribieron en lenguaje y matemática, 5 estudiantes se inscribieron solo en matemáticas y ciencias, y 2 estudiantes se inscribieron en lenguaje y ciencias. ¿Ya? Esas son como las condiciones que se les pide con las cuales se les pide construir el diagrama de Venn. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos el proceso al revés? ¿Cierto? Porque hasta el momento se nos presentaba el diagrama hecho y se nos hacían preguntas que nosotros en base al diagrama teníamos que contestar. Pero ahora, como les digo, se nos pide crear el diagrama de Venn de acuerdo a estas características. ¿Ya? Y yo lo tengo aquí abajito ya propuesto. Primero, ¿qué tenemos? Tenemos que crear los círculos. ¿Cómo sabemos cuántos círculos tenemos que hacer? La cantidad de datos que nos dan. Si se fijan acá nos dice lenguaje, matemáticas, ciencias. Y los otros puntos son combinaciones de esos tres. Por lo tanto, nuestros círculos van a ser lenguaje, matemática y ciencias, que los tengo acá yo ya listos, ¿cierto? Acá círculo de lenguaje, círculo de matemática y abajito círculo de ciencias. Ahora bien, ¿cuál es la recomendación para empezar un diagrama de Venn? No necesariamente tienen que hacerlo de acuerdo al orden que se les presenta, ¿ya? Siempre fíjense o partan desde la mayor cantidad de uniones, ¿ya? En este caso, fíjense, acá tenemos que dice que 7 estudiantes se inscribieron en lenguaje, matemática y ciencias. Acá que se inscribieron en lenguaje, matemática, matemática y ciencias, lenguaje, matemática. ¿Cierto? Solo dos intersecciones entre lenguaje y matemática, matemática y ciencias, lenguaje y ciencias. Y los tres primeros es solo uno, solo lenguaje, solo matemática, solo ciencias. Y el que está acá en medio nos pide la intersección o nos indica la intersección de lenguaje, matemática y ciencias. Entonces ustedes siempre empiecen construyendo desde la condición que tiene más interacciones, más intersecciones, ¿ya? En este caso, el lenguaje, matemática y ciencias. Entonces, por ese vamos a partir siempre. Y después vayan hacia atrás. Primero construyan o coloquen los datos que más intersecciones tienen, como les digo, en este caso, lenguaje, matemática y ciencias, y luego seguiríamos con los que tienen dos intersecciones, que es acá lenguaje matemática, matemática ciencia y lenguaje ciencia. ¿Ya? Con eso vamos a continuar. Y al final, los datos que se refieren a un solo ciclo. En este caso, lenguaje, matemática, ciencias. ¿Ya? Con eso vamos a terminar. ¿Ya? Ya se van a dar cuenta por qué. De esa manera es más fácil. Entonces, ¿qué nos dice el primero? O con el que vamos a partir, que es la intersección de esos tres, la intersección de los tres círculos, lenguaje, matemática y ciencia. Dice que 7 estudiantes se inscribieron en el lenguaje, matemática y ciencias. Por lo tanto, este 7 va a estar en la intersección de los tres círculos. Entonces, si vamos a nuestro circulito, ¿cierto? Que ya lo tenemos con las intersecciones. Esos 7 sería ya el medio, ¿cierto? Porque ahí en medio se intersectan los tres círculos que precisamente que son los estudiantes que se inscribieron en lenguaje, matemática y ciencias. Entonces aquí voy a ir a insertar, voy a colocar un cuadro de texto y voy a colocar 7, ¿ya? Que son los 7 que cumplimos con la primera condición. Entonces, ese 7, fíjense, es la intersección de lenguaje, matemática y ciencias. Por lo tanto, esos 7 son los estudiantes que se inscribieron en las tres asignaturas, que es precisamente lo que nos propone esa condición. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Me dice que 8 estudiantes se inscribieron en lenguaje y matemáticas. Entonces, 8 en lenguaje y matemáticas. Entonces, tengo lenguaje y matemáticas, que son los dos de arriba, y me dice que son 8 estudiantes los que se inscribieron en lenguaje y matemáticas. ¿Ya? Pero no me dice, ojo, solo en lenguaje y matemáticas, me dice lenguaje y matemáticas. Por lo tanto, el numerito que yo voy a colocar en la intersección, un cuadro de texto de nuevo, acá no debería ser 8, sino que 1. ¿Por qué 1? Porque fíjense, no, si me dijera los estudiantes que se inscribieron solo en lenguaje y matemáticas, yo en ese espacio que estoy marcando tendría que poner los 8. Pero no me dice solo, sino que me dice 8 estudiantes se inscribieron en lenguaje y matemáticas. Si se inscribieron en los tres, me da lo mismo, ¿cierto? Si se inscriben en dos, con él ya los incluyo. Por lo tanto, por eso coloco 1, porque fíjense,
tendría para saber cuántos se inscriben en el lenguaje de matemáticas, sumo los 7 que se inscribieron en los 3, más el 1 que se inscribió en lenguaje de matemáticas, ¿ya? Y ahí me suman los 8. ¿Por qué en la cuenta de lenguaje y matemática incluye esos 7? Porque la condición me dice que son estudiantes que se inscribieron en lenguaje y matemáticas. No me dice solo en lenguaje y matemáticas. Por lo tanto, como no me dice solo en lenguaje y matemáticas, yo puedo incluir los que están acá. Porque estos 7 se inscribieron en las 3 asignaturas. Por lo tanto, estos 7 están inscritos en lenguaje y matemáticas, pero además en ciencia. Pero no me importa que estén inscritos en ciencia. Lo que me importa es que están inscritos en lenguaje y matemáticas. Si están inscritos en una tercera, no me importa, porque la condición no me dice solo en lenguaje y matemáticas. Si me dijera solo en lenguaje y matemáticas, ahí no incluyo ciencia, porque me está diciendo específicamente solo en lenguaje y matemáticas. Pero como acá la condición no me dice solo en lenguaje y matemáticas, sino que me dice en lenguaje y matemáticas, ¿eso qué significa? Que estén inscritos en 3 o incluso en más podrían ser, los puedo incluir, ¿ya? Porque el lenguaje de matemáticas, ciencias, listo. Estos 7 están inscritos en lenguaje de matemáticas. Que estén inscritos además en ciencias me da lo mismo. Están inscritos en lenguaje de matemáticas, por lo tanto los cuento. Ahí serían 7 más 1, ¿cierto? Que sería el que me falta para completar la condición, me hace los 8, ¿ya? Yo tampoco puedo colocar 8 acá en vez de 7, porque si coloco 8 acá, en la intersección de los 3 círculos, ya no estaría cumpliendo la condición que estoy marcando acá, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Entonces, de esa manera, como lo armé hasta el momento, se cumplen las dos condiciones que llevamos hasta el momento. Que 7 estudiantes se inscribieron en las 3 asignaturas, ¿eso es cierto? Sí, ahí están los 7 que se inscribieron en las 3 asignaturas. Y lo segundo, que son 8 estudiantes que se inscribieron en el lenguaje y matemática. Entonces, tengo los 7 de ahí que están inscritos en lenguaje y matemática, insisto, además en ciencia, pero eso no me importa, ya están inscritos en lenguaje y matemática, que es lo que me importa. Y me falta uno, y ese uno lo coloco en la intersección de solamente de esos dos círculos, ¿sí? Y de esa manera sumo los 8. Y ahí llevo dos condiciones. Veamos la tercera, sigamos bajando. Y fíjense, aquí está la diferencia con la anterior. Me dice que 5 estudiantes se inscribieron solo en matemática y ciencias. Por lo tanto, aquí yo ya no puedo sumar estos 7 porque me dice que solo en matemáticas y ciencias, ¿ya? Entonces, 5 solo en matemáticas y ciencias, ahí tengo matemáticas y ciencias, ¿qué debería hacer yo? Poner esos 5, tal cual, en esta intersección, ahí, ¿sí? Porque ese 5 representa a los estudiantes, como dice la condición, que se inscribieron solo en matemáticas y ciencias, solo en esas dos asignaturas. ¿Por qué no cuento esos 7? Porque esos 7 están inscritos en matemáticas, ciencia y además lenguaje. Pero como la condición me dice solo en matemáticas y ciencias, no puedo incluir esos 7. Y tengo que hacer los 5, tal como me lo indica, en esa intersección, ¿ya? Que es la diferencia que con lo que se inscribieron en el lenguaje y matemática. Como ahí no me decía solo, incluyo estos 7 que están inscritos en las 3 asignaturas y le agrego uno más a la intersección de solo lenguaje y matemática, ¿ya? Vamos con el siguiente. Ahora, ¿qué me dice? Que 9 estudiantes se inscribieron en lenguaje y ciencias. Aquí no me dice solo, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, como no me dice solo en lenguaje y ciencias, pueden estar inscritos en los 3, pero ya los cuento, porque a pesar de que están inscritos en los 3, están en lenguaje y ciencias, por lo tanto, ya los incluyo. Entonces, el lenguaje y ciencias. Lenguaje y ciencias son esos dos círculos, y aquí ya llevo 7, por lo tanto, para cumplir con los 9, me faltaría incluir 2 ahí, ¿sí? Entonces, como no me dice solo, puedo incluir esos 7 que están inscritos en los 3, pero como están inscritos en los 3, están inscritos en lenguaje y ciencias. Por lo tanto, ya los cuento. Más 2 para completar los 9 que están inscritos en lenguaje y ciencias, completo los 9, ¿sí? Por lo tanto, fíjense, si vemos la combinación ahí, la intersección de los dos círculos de lenguaje y ciencias que estoy marcando ahí, son todos los que están inscritos en lenguaje y ciencias, ¿sí? Si me fijo solo en la intersección de los dos círculos que estoy marcando ahí, y son 9. ¿Sí? Lo mismo, si veo los que están inscritos en lenguaje en matemáticas, que estoy marcando ahí, ¿cierto? En lenguaje y matemática, ahí sumo los 8 que me indicaban.
Y en matemática y ciencias no puedo incluir todos esos que estoy marcando, porque estoy incluyendo esos 7 que además están inscritos en lenguaje, que no me sirven. Aquí solo lenguaje, perdón, solo matemáticas y ciencias, que son los 5 que me indicaba la condición anterior, ¿cierto? Y ahí ya cumplo todas las que están con combinaciones o intersecciones de círculos. Por lo tanto, me quedaría solo ver ahora los que están en un solo círculo, que son las 3 primeras. ¿Qué me dice? 23 estudiantes se inscribieron en el lenguaje. Y aquí se van a dar cuenta por qué es mejor empezar por la intersección en vez de las referencias de condiciones que hacen referencia a un solo círculo. Me dice 23 estudiantes en lenguaje. Aquí tengo lenguaje. Y tienen todo lo que está en este círculo, todos los números que están dentro de este círculo tienen que sumar 23, ¿cierto? Que son todos los estudiantes que se inscribieron en el lenguaje. Pero ahí ya llevo 7, 8, 9, y con ese 10. Ahí ya llevo 10 estudiantes que están inscritos en lenguaje. Usted me puede decir, sí, pero están inscritos en matemáticas y en ciencias también. Sí, pero la condición no me dice solo el lenguaje. Me dice que estén inscritos en lenguaje. Si están inscritos en otras asignaturas, da lo mismo. Pero que ya estén inscritos en lenguaje, ya me sirve. Por eso los cuento. Entonces aquí llevo 7, 8, 9, 10 y son 23. Por lo tanto, si llevo 10 y tengo que tener que la suma del lenguaje sea 23, aquí me faltarían 13. Entonces esos 13 más los 10 que están acá, ese círculo ya completa los 23 estudiantes que están inscritos en el lenguaje que me indica acá la primera condición. La segunda condición me dice que son 14 estudiantes que se inscribieron en matemáticas. No me dice solo en matemáticas, por lo tanto aplicamos la misma lógica anterior. Entonces son 14 estudiantes que se inscribieron en matemáticas. Aquí tengo el círculo de matemáticas, entonces todos los números que estén dentro de este círculo deben sumar 14. Entonces aquí llevo 5 más 1, 6, ¿cierto? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 también suma 13 y son ¿cuántos? Son 14. Por lo tanto, me faltaría agregar solo 1. Y ese 1 lo voy a agregar acá. Ahí está ya. Entonces ahí, si hacemos la suma de todos los números que están dentro del círculo, me darían los 14, que son los estudiantes que se inscribieron en matemáticas. Insisto, ¿por qué incluyo esos 3 numeritos que están en intersecciones con 2 o más círculos? Porque me dice los estudiantes que se inscribieron en matemáticas. Por lo tanto, como no dice solo matemáticas, esto dice matemáticas, ¿no? Que se inscribieron en matemáticas, puedo incluir los que están en intersección con otros círculos. Porque usted me dice estos 5, además de matemáticas, están inscritos en ciencias, sí, pero la condición que estamos analizando dice que los estudiantes que se inscribieron en matemáticas. Por lo tanto, si dice además de matemáticas se inscribió en ciencias, no me interesa, ya está inscrito en matemáticas y eso es lo que me interesa. Si dijera los estudiantes que solo se inscribieron en matemáticas, ahí ya tengo que colocar el número completo en este espacio donde acá puse el número. ¿Sí? Porque esos serían los estudiantes que solo se inscriben en matemáticas. ¿Ya? Y me queda la última, que me dice que 20 estudiantes se inscribieron en ciencias. Otra vez, me dicen ciencias, ¿cierto? No los estudiantes que solo se inscribieron en ciencias. Por lo tanto, como no me dice solo, ¿cierto? Sino que lo deja abierto, 20 estudiantes se inscribieron en ciencias, puedo incluir todos los numeritos que están dentro del círculo de ciencias. Por lo tanto, aquí tengo 7, 8, 9 más 5, 14. Y son 14, son 20. Por lo tanto, acá me faltaría colocar 6. Y ahí completamos los 20, ¿cierto? 20, ¿cierto? Son 6, 7, 8, 15, 20, sí, ahí están los 20. Y ahí tendríamos listo nuestro diagrama de Venn. Y para comprobar que está bien, volvemos a las condiciones y vemos que se cumplan. De esa manera verificamos. Entonces dice, 23 estudiantes se inscribieron en el lenguaje. Por lo tanto, como no dice solo, tengo que incluir todos los números que están dentro del círculo del lenguaje. Entonces quedan 13, perdón, 7 más 2, 9, más 1, 10, más 13, 23. Se cumple. Luego, ¿qué me dice? 14 estudiantes se inscribieron en matemáticas. No me dice solo matemáticas. Por lo tanto, puedo incluir los que están en intersección con otros círculos. Entonces me dice 14 estudiantes se inscribieron en matemáticas. Aquí tengo matemáticas, tengo que sumar todos los números que están dentro del círculo de matemáticas.
Entonces serían 5, 6, 7, más 7, 14. Ahí están los 14, suma 14, perfecto. Luego me dice, 20 estudiantes se inscribieron en ciencias. Mismo cuento, como no me dice solo en ciencias, puedo incluir todos los números que están en intersección con otros círculos, además de ciencias con otros círculos. Y tienen que sumar 20. Entonces aquí abajo está ciencia y todos los números que están dentro de ese círculo tienen que sumar 20. Entonces aquí tengo 7, 8, 9, 14 y 14 más 6 son 20. Ahí está. Luego, ¿qué me dice? 7 estudiantes se inscribieron en lenguaje, matemáticas y ciencias. Por lo tanto, esos 7 deberían ser la intersección de los 3 círculos. Y ahí están. Ahí está lo que estoy marcando es la intersección de los 3 círculos, ¿cierto? Ahí están los 7. Perfecto, lo cumple. Luego me dice que 8 estudiantes se inscribieron en lenguaje y matemáticas. No me dice solo. Como no me dice solo, puedo incluir más de un círculo. Entonces, lenguaje y matemáticas. Aquí tengo los círculos de lenguaje y matemáticas y fíjense, la intersección de esos dos círculos es lo que estoy marcando. Entonces sería 7 más 1, 8. Y que eran los 8, ¿cierto? Sí, 8 estudiantes se inscribieron en lenguaje y matemáticas. Insisto, ¿por qué incluyo ese 7, que además de estar encerrado en el círculo de lenguaje y matemáticas, está encerrado por el círculo de ciencias? Porque no me dice solo. Como no me dice solo lenguaje y matemáticas, puedo incluir esos 7. ¿Ya? Porque esos 7 están inscritos en lenguaje y matemáticas, sí. Y además están inscritos en ciencias, están inscritos en los 3. ¿Cierto? Entonces, como están inscritos en los 3, cumplen lo que me pregunta o lo que me plantea. ¿Que están inscritos en lenguaje y matemáticas? Sí. ¿Están inscritos en ciencia además? Sí, también están inscritos en ciencia, pero eso no me importa, porque la condición no dice solo. Si dijera solo lenguaje y matemáticas, ahí no debería incluir esos 7, sino que incluir solo la intersección de esos dos círculos, que sería eso que estoy marcando. ¿Ya? Por lo tanto, sumamos 7 más 1, 8, que cumple. Y aquí es donde está la diferencia. Me dice que 5 estudiantes solo se inscribieron solo en matemática y ciencia. Por lo tanto, aquí debo ver la intersección de solo esos dos círculos. En la intersección de esos dos círculos es ese espacio que estoy marcando. Aquí no incluyo los 7, porque además esos 7 estudiantes de estar inscritos en matemáticas y en ciencias, también están inscritos en lenguaje. Y la pregunta o la condición me dice solo en matemáticas y ciencias, solo en esas dos asignaturas, no en más, solo en esas dos. Entonces, para saber dónde son solo esas dos asignaturas, es precisamente solo la intersección de esos dos círculos, que es ese espacio que estoy marcando. Y ahí me dice que son 5, que es precisamente lo que me plantea la condición. Y finalmente me dice 9 estudiantes se inscribieron en lenguaje y ciencias. Aquí tampoco incluye la palabra solo, por lo tanto puedo incluir los que además de inscribirse en lenguaje y ciencias, se inscribieron también en matemáticas. Entonces, lenguaje y ciencias, 9. Entonces, lenguaje y ciencias son esos dos círculos. Entonces, la intersección de esos dos círculos sería todo eso. Como no me dice, como la condición no me incluye la palabra solo, puedo incluir esos 7, que además de estar inscritos en lenguaje y ciencias, también en matemáticas, pero no me hace la acotación. ¿Cierto? Si dijera solo, ahí excluyo esos 7 y me quedo solo con esos dos. Pero como no dice solo, puedo incluir esas combinaciones. Entonces sería 7 más 2, 9. Y cumple la condición, por lo tanto ahí tendríamos listo nuestro diagrama de Venn de acuerdo a las condiciones anteriores. ¿Sí? Y esto mismo tienen que hacer en la actividad de integración final, ¿ya? Armar su diagrama de Venn de la manera en que es. Y aquí podríamos rescatar más preguntas, además de las que están acá, o más planteamientos, o más conclusiones, además de las que con los que construimos el diagrama. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿cuántos estudiantes se inscribieron solo en lenguaje y matemáticas? Sería 1. Concluyo la palabra solo, ¿cierto? No considero esos 7. Solo ese 1 que son donde se interaccionan o donde se intersectan solo los círculos de lenguaje y matemáticas. ¿Sí? Yo les preguntara, ¿cuántos estudiantes se inscribieron solo en lenguaje y ciencias? Serían 2. ¿Sí? Porque como incluí la palabra solo, tengo que considerar solo los números que están encerrados en esos dos círculos, que serían esos dos. Esos 7 ya no me sirve porque además ese 7
estar dentro de estos dos círculos, además está encerrado dentro de matemáticas. Pues ahí tiene un ciclo, ¿ya? Así que ahí, además de cumplir con las condiciones que se nos plantea para construirlo, podemos sacar más conclusiones o más información todavía. Y de esa manera tienen que construir el diagrama de Venn que se les presenta acá, que es similar a lo que acabamos de hacer. Así que ahí, lo que acabamos de hacer les sirve como un muy buen ejemplo para poder hacer este diagrama de Venn que se les propone en la actividad, ¿cierto?, de integración final. Luego que construyen su diagrama de Venn, en el espacio que se les considera, tienen que responder las dos preguntitas que están acá, que es similar a la que acabamos de hacer también. Fíjense, no cambia mucho, ¿ya? Así que ahí está. Así que, ojo, ahí tienen que colocar el cálculo, las sumas o restas que tuvieron que hacer, y en el resultado contestar. Como dice acá, por ejemplo, tantos clientes están dispuestos a realizar 3 tipos de ejercicios. ¿Ya? Aquí lo mismo. Si la pregunta es ¿cuántos estudiantes se inscribieron solo en un deporte? Aquí el resultado es tantos estudiantes se inscribieron en solo un deporte. Y aquí en el cálculo colocar la suma o la resta, la parte matemática, ¿ya? Para que lo tengan claro. Luego pasamos a la pregunta relacionada con la unidad 3, con respecto a números. Aquí se les pide calcular porcentajes y, ¿cierto?, en la última plantear una razón, ¿ya? Entonces, similar, tienen que tomar el enunciado, ¿cierto?, y calcular los porcentajes correspondientes. Recuerden que para los porcentajes correspondientes tienen que tomar el total, ¿cierto? Y hacer las divisiones. Tal como se les planteaba la formulita en la unidad 3, tienen que ocupar la misma fórmula para poder contestar acá, ya que las preguntas son similares. Por ejemplo, la primera dice, ¿qué porcentaje de los encuestados prefiere comer empanadas para las fiestas patrias? Entonces ustedes toman el total de lo que, ¿cierto? Suman las personas que prefieren comer empanadas, ¿cierto? Y la tienen que dividir en el total de encuestados. ¿Sí? Recuerden eso. Y lo mismo que el anterior. Deben colocar el cálculo matemático, las multiplicaciones, división y multiplicación por 100, ¿cierto? Y colocar el resultado. En el resultado deben redactar la respuesta. Por ejemplo, la pregunta dice, ¿qué porcentaje de los encuestados prefiere comer empanadas para las fiestas patrias? Te respondo, el porcentaje de encuestados que prefiere comer empanadas en las fiestas patrias es tanto, ¿ya? Y ahí lo anota. Y así debe hacerlo para cada una de las preguntas, ¿ya? Insisto, recuerden aquí que para hacer el cálculo, voy a ayudar ahí un poquitito, ¿qué tenemos que hacer? Primero tienen que calcular, sumar, o tener la cantidad total de encuestados, que es sumar toda esta cantidad, ¿ya? Luego, sumar de acuerdo a la pregunta, por ejemplo, dice qué porcentaje de los encuestados en la primera prefieren comer empanadas, suman todos los que prefieren comer empanadas, independientemente de la zona que sea, ¿cierto? Y ahí hacen el cálculo correspondiente, el cálculo del porcentaje, ¿ya? Insisto, yo si les digo acá el cálculo, les voy a estar dando la respuesta, así que, insisto, pueden sacar la misma formulita que está en la actividad de integración número 3. Ahí pueden sacar la formulita, es exactamente la misma, ¿ya? Pero ahí les doy el dato. Todos los que son con porcentajes lo tienen que sacar con el total de encuestados, ¿cierto? ¿Cierto? Sumar todos los numeritos de la tablita y de acuerdo a la pregunta, sumar. Como les decía, en la pregunta 1, si son los que prefieren comer empanadas, suman toda esta fila, que son todas las personas, independientemente de la zona, que prefieren comer empanadas. ¿Ya? Ahí está. Y la última, que está relacionada con los datos de azar, se les entrega una tablita, ¿cierto? Con valores, en este caso, la cantidad de correos spam que recibe cada uno de los 60 empleados de una empresa, y les pide construir la tabla de frecuencia para representar los datos. Ojo, ¿qué errores cometieron acá? Eh, en el construir los intervalos. Muchos se equivocaron en los intervalos y otras personas que colocaron los datos en un Excel y el Excel les pidieron que hiciera y el Excel que les calculara o les creara la tabla. ¿Ya? El Excel les va a crear la tabla, pero no tienen que saber usar muy bien el Excel y siempre se va a equivocar porque, o puede que se les equivoque porque no colocan las condiciones exactas para construir la tabla, que las condiciones que
se les plantea en el contenido. ¿Ya? Por eso no hagan el truco de colocar los datos en la tabla y que los datos en un Excel y que el Excel le construya la tabla, porque lo más probable es que lo tengan equivocado porque no van a incluir todas las condiciones como se les plantea en el contenido. Así que ojo con eso. ¿Qué les recomiendo acá? Hacer un ejemplo está hecho en la clase anterior, que la pueden revisar. Pero ¿qué les recomiendo? Les recomiendo que vayan a la unidad 4, ¿cierto? Aquí se les presenta una tablita, fíjense en la página 4 del contenido, si lo descargan en PDF, y acá les da como una receta de cocina prácticamente de cómo construir la tablita. Sigan esta tablita, sigan esta receta de cocina, ¿ya? Háganme caso, sigan la receta de cocina punto por punto y van a obtener de buena manera su tablita. Primero, identificar el total de datos, identificar el menor valor, el mayor valor, restar esos dos valores para obtener el rango. Luego, definir el número de clases que está dado, ¿cierto?, por esta sugerencia. Sigan las sugerencias. Por eso se equivocan cuando colocan los datos en un Excel, porque el Excel no sigue esta sugerencia, ¿ya? Entonces, ojo, insisto, la mejor manera de no equivocarse en la tabla, sigan esta receta de cocina que está todo súper clarito. Ya incluso en la clase de la unidad 4 hicimos un ejemplo dato por dato, ¿ya? Y lo explicamos todo esto. Pero sigan esta receta de cocina. Está, pero muy bien explicada, ¿ya? Con todos los datos que tienen que tener. Y detallado todo. Y les va mostrando cómo va, fíjense, con mucho detalle. Bueno, aquí hasta ahí está el gráfico, no, porque hasta ahí les sirve. Hasta el punto 8, ¿ya? Porque el gráfico no lo pide. ¿Ya? Así que para que lo consideren, sobre todo el mayor error que tuvieron fue en la definición de la cantidad de clases, la cantidad de intervalos. Háganle caso a la sugerencia que está acá, ¿ya? Que les voy a dar el dato. Los voy a pegar una ayudadita ahí. Fíjense, acá son 60 datos. Y si son 60 datos, que dice acá, para menos de 50 datos, 4 clases. Pero nosotros tenemos 60 datos en la actividad, ¿cierto? Y aquí dice, fíjense, para menos de 100 datos formaremos 7 clases. Por lo tanto, para la actividad de integración, para el dato que se le entrega, tienen que poner 7 clases. ¿Qué significa 7 clases? 7 filas. Tiene que tener su tablita, ¿ya? Para que lo consideren ahí. Te estoy dando una ayudita. Y una vez que construyen la tabla, terminamos ya la actividad de integración con el cálculo de media aritmética, mediana y moda, ¿ya? Con el mismo conjunto de datos. Recuerden que la media es la media aritmética, ¿cierto? Que es lo mismo que un promedio. ¿Cómo calculamos un promedio? Sumamos todos los datos, o sea, sumamos los 60 datos y el resultado de la suma lo dividimos precisamente por la cantidad, que es 60, y les va a dar la media aritmética. La mediana, que aquí también muchos cometieron error. Recuerden que para la mediana debemos ordenar los datos de menor a mayor o mayor a menor. Da lo mismo, es como lo quieran hacer, pero ordenarlos. Entonces los 60 datos los ordeno de menor a mayor o de mayor a menor, da lo mismo. Y una vez que los tienes ordenados, toman el valor del medio. Y aquí también les voy a dar el datito. Aquí son 60 datos, es una cantidad par de datos. Por lo tanto, ¿qué van a tener que hacer? Le van a, como es una cantidad par de datos, una vez que los ordenen, les van a quedar dos datos al medio. Esos dos datos que le queden al medio los suman y los dividen por 2. Y ahí les va a dar el valor de la mediana. ¿Ya? Ahí le estoy dando el dato. Y la moda es el valor que más veces se repite. ¿Ya? Para la moda les recomiendo que miren los datos que ordenaron en la mediana. Porque al tener los datos ordenados, de menor a mayor o de mayor a menor, es mucho más fácil ver cuál es el valor que más veces se repite. Recuerden que un conjunto de datos puede tener una moda, dos modas o más de dos modas. Puede ser unimodal, bimodal o multimodal. ¿Ya? Puede tener una, dos, tres o más modas. La moda es el valor que más veces se repite. ¿Ya? Si hay dos valores que se repiten, tienen una mayoría, los dos son modas. Ya no los dos. Ya aquí no hay que hacer ningún cálculo matemático. Un error que hicieron fue que tomaron los valores y le hicieron como un cálculo matemático. No, en la moda no hay ningún cálculo matemático que hacer.
Si son dos valores que se repiten, los dos se anotan como resultado. Si son tres, los tres. Si es uno, uno. ¿Ya? No hay que hacer ningún cálculo. ¿Ya? Solo en este caso, en la media aritmética y en la moda van a tener que hacer cálculos. Insisto, en la media aritmética, sumar todos los datos y el resultado dividirlo por la cantidad total. En la mediana, una vez que tengan todos los datos ordenados de menor a mayor o mayor a menor, toman los dos del medio, los suman y los dividen en dos. Y van a tener la mediana. Y en la moda, el valor que más veces se repite. El o los valores que más veces se repiten. ¿Ya? En el cálculo, la parte matemática, y en el resultado anota la media aritmética del conjunto de datos es tanto. Luego para la mediana en el conjunto de datos es tanto. La moda en el conjunto de datos es tanto. ¿Ya? O si quieren colocarlo con más detalle, la media aritmética de la cantidad de spam recibido por los empleados es tanto. La mediana del conjunto de datos de los correos spam recibidos diariamente por los empleados de la empresa es tanto. Y así también para la moda. ¿Ya? Así que ojo, para que tengan ahí, ¿ya? Con esos detallitos que tuvieron en el conjunto de datos. Y sumen bien, muchos se equivocaron en la suma, tan simple como eso, ¿ya? Recuerden, sumen bien, no hagan una vez la suma, como son hartos datos, les recomiendo hacer dos o tres veces la suma para que verifiquen que la suma de los datos está correcta, porque en la actividad, en la evaluación final número 4 muchos se equivocaron en la suma, en sumar, así que ojo con eso. Lo mismo en la mediana en qué se equivocaron, que no contaban los datos. Al momento de ordenarlos, ¿qué les recomiendo? Una vez que lo ordenen, cuenten la cantidad de datos. Que si la cantidad de datos, ¿a qué me refiero? Si la cantidad de datos que le dieron son 60, una vez que lo ordenen de menor a mayor o mayor a menor, cuéntenlos, que sean 60 también, porque el principal error está que cuando los ordenaron, no sé, tenían en vez de 60 datos, 59 o 61, repetían más de una vez un dato. Entonces, ojo, para no equivocarse en la mediana también, sumen los datos. Vean que una vez que ordenen de menor a mayor o mayor a menor, la cantidad de datos siga siendo 60. ¿Ya? De esa manera se aseguran de que no incluyeron un dato más de una vez o que les faltó incluir algún dato al momento de ordenar. ¿Ya? Y ese error se transmite a la moda, porque si tienen los datos ordenados, no tienen los 60 datos ordenados, tienen más o menos, en la moda va a ser que también lo más probable es que. Así que ojo con esos detallitos que se equivocaron mucho en eso, teniendo todo bien, ¿ya? Teniendo súper bien la teoría, se equivocan en la parte práctica, tan simple como sumar o no fijarse que una vez que ordenaron los datos, estos sean la misma cantidad que la cantidad de datos originales. ¿Ya, jóvenes? Así que eso, espero que les sirva esta clase para poder contestar de buena manera su actividad de integración final. Recuerden que estoy atento a cualquier duda o consulta que puedan tener con respecto a los contenidos, que me la pueden hacer a través de la mensajería de Moodle, o a través de correo, o a través de estas clases, eh, de estas pequeñas cápsulas o clasecitas que podemos tener que pueden agendar, ¿cierto? De las clases particulares, uno a uno que podemos tener cortitas de 15 minutos para resolver cualquier duda. Así que quedo atento a cualquier duda o consulta que puedan tener. Y les recuerdo finalmente que, como consejo, no dejen la entrega de su actividad de integración final para último momento. ¿Ya? No esperen que falte un minuto para que se acabe el plazo para subir su actividad. ¿Ya? De esa manera evitan cualquier problema que les pueda surgir. No sé, que se les corte la luz, que se les corte el internet, que me quedé sin batería, de cualquier imponderable que les pueda suceder. ¿Ya? Así que como recomendación, no dejen la entrega para último momento. ¿Ya? Porque esta vez, ustedes saben, somos estrictos en el tema de no recibir entregas fuera de plazo, sobre todo en esta actividad de integración final. No se aceptan entregas fuera de plazo, aunque sea un minuto. Profesores, que sabe que se me cortó la luz y no sé qué, y o me traspapelé o no sé, y se la estoy enviando un minuto más tarde por correo. No, no se recibe nada por correo, aunque sea un minuto pasado el tiempo. ¿Ya? Así que estrictos con el tema de la entrega. No se recibe nada por correo, ni tampoco se recibe nada fuera de plazo, aunque sea un minuto de retraso. ¿Ya? Así que
Insisto, para evitar cualquier problema que tengan con corte de luz, corte de internet o lo que sea, cualquier imponderable, les recomiendo no dejar su entrega para último momento. ¿Ya? Así que eso, jóvenes, espero que estén muy bien. Cuídense y como les dije, estoy atento a cualquier consulta que puedan tener. ¿Ya? Así que cuídense, nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao.